Palabras antiguas. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Sublime gracia. La letra fue escrita por John Newton, un antiguo esclavista inglés que más tarde se convertiría al cristianismo. En 1772, ya convertido a Cristo, John Newton predica un sermón en base a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 y 17. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Estas palabras antiguas de la Biblia le conmovieron tremendamente y fueron la base de la letra de este galardonado himno. Palabras antiguas. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Sublime gracia. John Newton. John Newton nació en Londres el año 1725. Su padre fue un capitán, su madre una devota mujer que, dándose cuenta que la enfermedad que la aquejaba pronto iba a acabar con su vida, enseñó a su hijo a conocer la Biblia a muy temprana edad. Cuando John tenía 7 años, su madre murió y él se convirtió en un niño de camarote de un barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron peligrosas y emocionantes. Una vez fue embriagado y llevado como parte de tripulación a la fuerza de un barco de guerra. Allí fue cruelmente tratado, siendo golpeado y abusado. Luego de esta experiencia se enroló en un barco de esclavos y con el tiempo llegó a ser el capitán. Durante todo este tiempo, John vagó lejos del Dios de su madre y de la palabra de Dios. Más tarde escribió: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año caía más bajo en las garras del pecado y pronto estaba en tal estado que la tripulación lo despreciaba, considerándole solo un animal. En una ocasión, el borracho capitán cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente tiraron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, John Newton cojeó por el resto de su vida, pero como él diría: cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. Sublime gracia, Amazing Grace, es en realidad la historia y testimonio de la vida de John Newton. Fue en 1779
que él escribió esta gema de los himnos cristianos. Sublime gracia. John Newton, el fiel cristiano anglicano y autor de una de las melodías evangélicas más bellas de la historia, descansó con el Señor el 21 de diciembre del año 1807. En los años de 1700, John Newton salió a navegar con su padre en un barco mercantil. Poco después de que su padre se retirara, Newton se puso a trabajar en un barco de guerra. Al tener que enfrentar condiciones intolerables, desertó y luego pidió que lo transfirieran a un barco de esclavos que al poco tiempo zarpó para África. Newton se endureció ante el tráfico de seres humanos y a la larga llegó a ser capitán de su propio barco de esclavos. Sin embargo, el 10 de mayo de 1748, su vida cambió para siempre. Su barco se encontró ante una aterradora y violenta tormenta. Justo cuando parecía que el barco se iba a hundir, Newton clamó: «Señor, ten misericordia de nosotros». Esa noche, en su cabaña, comenzó a reflexionar en la misericordia de Dios. Por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo por él, John Newton experimentó la sublime gracia de una manera personal. Con el tiempo dejó el comercio de esclavos y se unió a un ministerio cristiano. Aunque llegó a ser predicador del Evangelio, como más se le recuerda es por su amado himno titulado en inglés Amazing Grace, Sublime Gracia en español. Es un testimonio asombroso de su propia experiencia. El Espíritu de Dios nos da convicción de pecado y nos da el poder para dejarlo. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él hace por nosotros lo que nosotros no tenemos el poder para hacer con nuestra propia fuerza. Esa es una gracia sublime. Sublime gracia. El título adscrito al himno del primer libro de las Crónicas se refiere a la reacción del rey David ante la profecía de Natán, de que Dios mantendrá su heredad para siempre. La tradición teológica cristiana ha interpretado a menudo esta profecía como referida a Jesucristo, como descendiente de David, Mesías prometido para la salvación de los pueblos. El sermón de Newton, el primer día del año 1773, se centraba en la necesidad de expresar el propio agradecimiento a la guía de Dios, puesto que Dios está implicado en las vidas diarias de los creyentes, aunque éstos no se den cuenta, de tal modo que la paciencia y la abnegación en las pruebas de cada día será recompensada en las prometidas glorias de la eternidad. Newton se consideraba a sí mismo un pecador, como David, elegido sin merecerlo. De acuerdo con el mismo Newton, los pecadores no arrepentidos estaban cegados por el Dios de este mundo, hasta que la misericordia viene a nosotros, no solo sin merecerla o desearla, sino con nuestros corazones empeñados en callarla, hasta que viene con el poder de su gracia. El Nuevo Testamento también sirvió de base para la letra de Amazing Grace. El primer verso, por ejemplo, está relacionado con la parábola del Hijo Pródigo, recogida en el Evangelio de Lucas, donde el Padre dice: Porque este hijo mío estaba muerto y vive de nuevo. Estaba perdido y ha sido encontrado. Por su parte, la historia del ciego curado por Jesús, que dice a los fariseos que ahora puede ver, procede del Evangelio de Juan. Newton utiliza las palabras «estaba ciego, pero ahora veo» y declara: «Oh, qué gran deudor soy de la gracia». El efecto de ambas estrofas en el himno permite un instante de liberación en la exclamación «asombrosa gracia», que es inmediatamente seguida por la respuesta «qué dulce el sonido». Este himno ha sido muy popular en la comunidad cristiana mundial
como reflejo de la gracia divina descrita en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16. Este himno ha sido cantado en los momentos más difíciles y célebres de la historia. Fue cantado por ambos bandos que se enfrentaban en la guerra civil del norte contra el sur de los Estados Unidos. También fue interpretado en todas las marchas convocadas por el pastor Martin Luther King en defensa de los derechos civiles de la gente de color. Newton también fue conocido como defensor de la libertad y los derechos humanos, tanto por cristianos como por seculares. Es así que John Newton concibe las estrofas del himno que 2 siglos después se convertiría en un clásico evangélico. Amazing Grace, o Sublime Gracia, en cuyo texto traducido al español encontramos la letra que ha sido y es de gran bendición para generaciones de cristianos en todo el mundo. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Sublime gracia. El Señor otorga muchas bendiciones sobre su pueblo, pero a menos que Él también les dé un corazón agradecido, pierden gran parte de la comodidad que podría tener en ellos. Y esto no es solo una bendición en sí mismo, sino una prenda además. Cuando David se resolvió pacíficamente en el reino, se había propuesto expresar su gratitud a Dios construyendo un lugar para el arca. Este honor del Señor había sido designado a su hijo Salomón, pero Dios gentilmente aceptó la intención de David, porque Él no solo da cuenta de los malos servicios de su pueblo, pero incluso sus deseos le sirven, cuando surgen de un principio de amor simple, aunque oportunidad debe procurar. Él le envió un mensaje por Natán, asegurándole que su hijo debe construir la casa, y que él mismo iba a construir la casa de David y establecer su reino. Esto llenó su corazón con alabanza. Este mensaje de hoy es parte también de este reconocimiento. La omisión de preocupaciones personales de David nos llevan a la consideración de las misericordias pasadas y futuras esperanzas e íntimas que convierten nuestro estado de ánimo en agradecimiento, al contemplar lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Quién soy yo? Esta pregunta debe estar siempre en nuestras mentes. ¿Qué era yo cuando el Señor comenzó a manifestar sus propósitos de amor? Esto a menudo Dios se lo inculca a su pueblo Israel. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Isaías capítulo 51, versos 1 y 2. ¿Quién soy yo? Soy un miserable. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién soy yo? Soy un rebelde. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito capítulo 3, verso 3. Cegado por el Dios de este mundo, nosotros no teníamos tanto un deseo de liberación. En lugar de desear la ayuda del Señor, respirábamos un espíritu de desafío contra Él. Su misericordia vino a nosotros, no solo inmerecida, sino incluso no deseada, hasta que nos venció por el poder de su gracia. Oh Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. ¿Quién soy yo? Soy indigno. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo?
no soy yo el Cristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hechos capítulo 13, verso 25. Su cuidado providencial nos ha preservado de millones de peligros invisibles. Su guía secreta nos llevó por un camino que no sabíamos, hasta que llegó su momento de amor. Un momento, nuestra conversión, para nunca olvidar. Nos habilitó a la esperanza en su misericordia. La misericordia y la bondad que nos han seguido. Nos ha dirigido, nos ha alimentado, nos ha alcanzado su gracia. Gracia y paz para nosotros y para nuestras familias. Ahora somos su iglesia, somos su pueblo. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 10. Sus misericordias actuales, que gracias a su gracia hemos alcanzado, no son sino arras de su amor. Estamos viajando de regreso a Dios. Pronto veremos a Jesús. Oh, esa corona, ese reino, qué eterno peso de gloria. Estamos viajando de regreso a Dios. Él ha hecho con nosotros conforme a la finca de un hombre de alto grado. Él nos encontró en el muladar y nos ha convertido en compañeros de los príncipes, en un desierto, y nos ha llevado a la ciudad de Dios. A partir de ahí, debemos declarar con nuestras vidas amor, gratitud y obediencia. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Ahora tenemos confianza en Él. Tenemos buenas razones para echar nuestra ansiedad sobre Él y estar satisfechos con sus cuidados. Hasta ahora Él ha hecho todas las cosas bien. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos capítulo 7, verso 37. También ahora debemos tener paciencia. Todavía un poco y vamos a estar en casa. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, verso 11. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17. Comenzó un año nuevo, y quién sabe si puede ser el último. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A las pocas horas de predicar este sermón, John Newton escribió en su diario: yo prediqué esta mañana desde Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 16 y 17. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Espero haber sido permitido hablar con cierta libertad, pero yo mismo encontré mi propio corazón tristemente afectado. Sublime gracia, un magnífico legado. Desde Radio Luz a las Naciones, en este espacio Palabras Antiguas, deseamos que tú también, como John Newton y muchos más, puedas tener un encuentro con la gracia de Dios. No soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy.
John Newton. Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Palabras antiguas. De vida y paz. Palabras santas que conservan nuestro caminar en este mundo. Líbranos, lejos estamos. Palabras que resuenan con el corazón de Dios. Guíanos al dulce hogar. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote. Abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Déjalas que ellas impartan tu vida. Son palabras de vida. Palabras de esperanza que nos dan fuerza y nos ayudan a luchar en este mundo. De nuestra fe, ellas son heredado en esta edad. Palabras antiguas que nos guiarán a casa, a nuestro hogar celestial. Jesucristo, Hijo de Dios, escritos son de verdad para enseñar. Palabras verdaderas que cambian a los hombres cuando entran en nuestro corazón abierto. Justicia instruir, la Biblia santa y pura. Oh, palabras antiguas, vamos a difundirlas. La Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote. Abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Santa Biblia, luz verdad. Palabras antiguas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Abramos nuestro, Impartiendo la palabra de Dios. dejando la verdad impartir. La Biblia. Abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir.